Vamos a iniciar. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Con ustedes ya aprendemos a ver. Sí, profe. Sí, señor. Vamos a hacer un llamadito a lista y arrancamos. Bueno, vamos con sus ingeniería de software 2, 3. Listo, Juan Pablo Acevedo. Presente, profe. Listo. Jorge Agudelo, Jorge Andrés Agudelo. Lo veo. Carolina Alzate. Carolina, no sé qué. Sí. Adrián Benítez. Sí, señor, presente. Listo. Angie Caterine. Está. Jorman, me dijo que iba a estar virtual. Presente, profe, presente. Ok. Miguel Gómez, está. Juan Hincapié. Juan Pablo todavía no ha llegado. ¿Cuándo llega Juan Pablo? Yo era como mitad de mes, ¿cierto? Listo. Jonathan. Hernán Reina. No ha llegado. Jainer. Jainer Salazar, él está virtual. Acá lo veo conectado. Presente, profe. Ok, vale. Y Cristian Uribe. De los que estamos presentes acá o en la sesión virtual, ¿quién no está en lista? Yo, profe Andrés Camilo Torres. Ok. Tú me haces un favor, me escribes al Sí, WhatsApp. señor. Claro que sí. Me escribes y me dices, profe, no estoy en lista, ¿sí? Para yo pasar la novedad. ¿Alguien más? ¿Listo? Todos estamos acá en lista, perfecto. Bueno,
Vamos a empezar con la clase. Les estaba contando a los chicos de aquí que aunque la íbamos a hacer un poco más larga, la de hoy no la vamos a hacer tan larga, la vamos a hacer normal y luego miraremos cómo cuadramos esos minutos. Sí, porfa. Probablemente en las actividades que sean evaluativas vamos a tener un espacio un poquito más grande para poder atender esos temas. Voy a compartir la pantalla y vamos a mirar más o menos dónde quedamos hace 8 días para retomar desde allí. Les decía a los chicos que hace 8 días, exactamente el jueves pasado, ¿sí? A ver si se va a proyectar esto. ¿Ok? ¿Ahí están viendo todos? Ustedes. Sí, profe. Vale, ahora ya estamos viendo todo, ¿listo? Entonces, hace 8 días definimos que íbamos a tener una segunda actividad evaluativa en la semana 6 que iba a corresponder a un desarrollo de una exposición, ¿sí? Esa exposición, digamos que los temas, si de pronto ven que aparece su nombre asociado a algún tema y de pronto no estuvieron, pues digamos que lo que se hizo fue tratar de los que estaban, digamos que fueron seleccionando sus temas y de pronto alguna otra persona que haya faltado, ¿sí? Fue incluida de pronto en algún tema en el que de pronto había o un espacio o que era un tema de pronto algo complejo y que se podía abordar entre 2 personas, ¿sí? Entonces, los que de pronto no estén al corriente de esto, es importante que lo tengamos. Nuevamente les digo, creería yo que a partir del viernes ya vamos a tener el aula completamente actualizada. Vamos a tener las presentaciones que hemos hecho, vamos a tener todo, digamos que la documentación, vamos a tener las reglas que hemos puesto, vamos a tener esta pantalla puntual en la cual vamos a tener la distribución de todos los temas, ¿sí? Y las reglas que vamos a tener para esta exposición, ¿sí? Pues me parece prudente por lo menos advertir que esta exposición o este desarrollo que vamos a hacer aquí de este trabajo, que va a estar asociado con lo que les decía hace 8 días, con modelos de gestión, con modelos de calidad, ¿sí? Con metodologías ágiles y con algunas certificaciones que son importantes dentro del mundo del software puntualmente. ¿Listo? Entonces, los que de pronto no conocían el tema que les habían asignado porque de pronto faltaron y los agregué en alguno de esos temas para que quedaran asignados, me dicen. Si de pronto alguna persona no tiene asignación, también me dice. Yo acá cuento 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 personas. Creo que en lista tengo 13 más Andrés que falta en la lista. Creo que estamos todos ahí asignados. El orden lo podemos definir ese día. Van a ser probablemente 2 clases de la semana 6 en la cual vamos a desarrollar estos temas, ¿sí? La idea es que en esos días vengamos la mayor cantidad de personas que sea posible a realizar la exposición aquí, ¿sí? Los que están, pues obviamente fuera de la ciudad, que están en Cartago o en Toro, pues seguramente se van a conectar y la van a hacer de manera virtual. Pero los que sí, digamos que los que podemos estar acá en Pereira y que podamos venir, salvo pues que tengamos una condición pues de fuerza mayor, la intención es que tratemos de estar aquí en el salón, ¿sí? Obviamente, si no van a poder venir y la elección es no venir o ver la clase virtual, pues yo prefiero que la suman virtual, ¿sí? Pero para esta semana sí les voy a pedir, digamos que a todos los que estamos acá en Pereira, que tratemos de venir, ¿listo? Una de las condiciones quizás más importantes de esta exposición va a ser, como se los había creo que mencionado, no menos de 15 minutos hablando, ¿sí? En un formato, digamos que la presentación, tratar de tener algún formato institucional. No digo que el que yo esté presentando sea el institucional, pero si el institucional con el que ustedes van a presentar su tesis de grado lo tienen al alcance de sus manos, pues utilícenlo, ¿sí? Para entradas a sustentación, vamos a traer ¿qué? Vamos a traer la información, las diapositivas, por un lado, que es lo que vamos a presentar aquí, sobre lo que vamos a hablar. Les había dicho diapositivas que fueran ligeras de texto, que no sean muy cargadas,
que no vamos a transcribir el texto que investigamos pues, para ponerlo acá, eso no lo vamos a hacer. Y adicionalmente vamos a construir un documento, pero ese documento ya también creo que se los había dicho, sin normas APA ni nada de eso, simplemente es una especie de resumen general sobre las cosas que se utilizaron o los insumos que tuvieron para generar esa exposición, ¿sí? Entonces, la que Juan y Caterina investigaron CMMI, ¿sí? Entonces encontraron documentación, hicieron la exposición basados en un documento de Word que les tomó 80 hojas, y esas 80 hojas tomaron lo mejor y sacaron 20 o 30 slides o 30 diapositivas, perfecto. Yo esperaría que esas 20 o 30 diapositivas no vayan a estar tan cargadas de texto, que no me vayan a decir que pusieron párrafos enteros dentro de la exposición, sino que traten de hacer ayudas o de hacer alguna cosa, ayudas visuales, imágenes de apoyo o algún tipo de consideración, algún diagramita, algún mapa mental que permita condensar la idea y que permita que ustedes se paren aquí y que puedan desarrollar el tema del que estén hablando. ¿Listo? Entonces, ahí se los dejo. Igual si quieren ahora les tomamos foto también, aunque creo que eso ya lo habíamos enviado, pero con los nombres puestos acá en rojo. Yo ya los escribí en la diapositiva para poderlos publicar. Esto, como les digo, va a ser en la semana 6. Hoy estamos en la semana 3, entonces digamos que todavía tenemos un poquito de tiempo. Pero ustedes saben que estos ciclos son muy cortos. Sí, estos ciclos cuando usted menos piensa abre los ojos y ya está a mitad de ciclo, que es prácticamente lo que nos va a pasar la semana entrante. Entonces, la intención es esa. Y creo que también lo habíamos hablado en la clase anterior, y si no, pues es la idea. Vamos a traer un proyecto de la asignatura, pero ojo, yo entiendo que claramente vamos a tener 3 actividades que van a ser pesadas, ¿sí? La primera, pues la semana entrante, el día jueves, vamos a tener nuestro primer parcial, que vamos a involucrar, ¿qué? Lo que veamos hoy, lo que veamos en la clase de mañana, que la clase de mañana sí va a ser larga, ¿sí? Y vamos a ver teoría, vamos a ver algún tipo de desarrollo, vamos a ver un ejercicio. Entonces, seguramente en la clase siguiente vamos a tener algún tipo de ejercicio práctico y seguramente algunas preguntas cerradas, que normalmente me gusta hacer las preguntas cerradas o de selección múltiple, un pedazo, y el otro pedazo que sí sea un desarrollo práctico. Sí. Entonces, digamos que hoy vamos a desarrollar buen tema, mañana vamos a desarrollar más tema, hoy vamos a mezclar un caso de estudio también. ¿Por qué? Pues porque digamos que haciéndolo bien hecho y digamos que de alguna forma enfrentándolo a lo que nos vamos a hacer, vamos a tener una base muy importante para validar cómo vamos o qué nos vamos a encontrar en el examen. Los que ya vieron clase conmigo normalmente saben que hay una parte que me gusta hacer la teórica, ¿sí? Cuando hablo de teórica normalmente son con preguntas cerradas, preguntas de selección múltiple, preguntas de falso verdadero, preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta o con única respuesta. Y normalmente un par de ejercicios o al menos un ejercicio. Y con eso digamos que divido la nota del parcial. ¿Para qué? Pues para no cargar todo el ejercicio, el peso del parcial con lo teórico, pero tampoco cargárselo todo a lo práctico, sino que digamos que la persona tenga que tratar de llevar a cabo las dos frentes, ¿sí? Tanto el teórico como el práctico, que es lo que me interesa a mí. ¿Listo? Y hacia la semana 8, chicos, digamos que de las 6 a la 8, ¿qué vamos a hacer? Allí vamos a definir todos los entregables que va a tener esta materia, pero ojo, esos entregables no van a estar a nivel de desarrollo, no vamos a tocar codificación. Esos entregables van a estar a nivel de documentación, ¿sí? ¿Documentación de qué? Digamos que algunas cosas que nos interesa retomar con respecto a los proyectos que vamos a definir el día de hoy, ¿sí? Y de los cuales vamos a sacar, como esta es una materia que cierra un ciclo de materias, este software 3 cierra el software 1 y software 2, y cierra todo lo relacionado con ingeniería de software, al menos desde la perspectiva de la universidad. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar elementos de software 1, de 2 y de 3, ¿sí? Tal cual como lo estoy haciendo en lenguajes de programación avanzado. Nuevamente les digo, aquí veo 2 personas de lenguaje de programación avanzado, creo que Juana Acevedo desde la casa también está. No sé si haya otra persona, creo que no. No sé si Hernán esté, no lo recuerdo. En todo caso, las personas que estén en esas 2 clases, vamos a mirar
cómo hacemos para tratar digamos que de trabajar en paralelo con las dos asignaturas, ¿sí? Porque pues yo entiendo que tener dos problemas o dos proyectos diferentes para las dos asignaturas en tan corto tiempo va a ser mucho más complicado. Entonces, digamos que vamos a validar la posibilidad de que ese entregable, digamos que de alguna forma pueda servir para las dos partes. ¿Cuál va a ser el reto? Que en lenguajes de programación 1 sí hay codificación, en software 3 no va a haber codificación, ¿sí? Entonces, digamos que ese va a ser como el reto, pero pues creo que lo podemos afrontar, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa definir en este momento? Me interesa definir qué proyectos van a hacer, ¿sí? La intención es que estos proyectos, si quieren trabajar en parejas, lo hacen en parejas. Los que estén en las clases de lenguaje de programación 1 avanzado, creo yo como recomendación que lo mejor es que aquí en esta materia lo hagan solos, ¿sí? Para que no se crucen cables ahí con proyectos aparte. Y las personas que estén aquí solamente en esta asignatura, pues digamos que esas personas van a tener la posibilidad de trabajar en parejas, ¿sí? ¿Cuál es la consideración aquí más importante, chicos? Trabajo en parejas. No significa que el uno hace el trabajo y el otro se está durmiendo o el otro está jugando play o lo que sea. No, chicos. En el momento de la sustentación, el docente elige quién está, quién hace la sustentación del trabajo final en términos de documentación, ¿sí? Y claramente uno como docente se da cuenta quién está completamente empoderado de la solución de lo que se planteó y quién no. Entonces, la recomendación aquí como tal y como en todas mis materias cuando hay trabajos finales que son en parejas, siempre todas las personas del grupo, de la pareja, de lo que sea, siempre deben estar con todo el contexto de lo que se está haciendo, ¿sí? Con la total claridad de qué fue lo que se planteó, cuál fue el alcance que se definió, qué fue lo que se hizo, a quiénes se buscó, con quién se entrevistó, no sé qué, no sé cuántas. Toda esa información debería estar, digamos que debe ser totalmente transparente para los dos y tiene que ser de dominio de los dos, ¿sí? Entonces, chicos, si quieren, empecemos por las personas que estamos aquí, validamos. Aquí hay 2 de lenguajes avanzados, entonces creo que se pueden traer de una vez los proyectos de esa materia. Obviamente aquí van a tener, digamos que no van a tener la parte de codificación. Y continuemos con los que estamos acá en el salón y luego le damos paso a todos los que están a distancia virtual para que nos definan si van a trabajar en parejas y adicionalmente qué temas van a tocar, ¿sí? Con eso lo definimos acá, tomamos una fotico y con eso nos vamos trabajando, ¿listo? Entonces, no sé quién quiere arrancar. Voy a aprovechar y voy a escribir de una vez en la diapositiva para poder tener las parejas acá de alguna forma definida, ¿listo? Entonces, arranquemos primero por los que están aquí, que están en lenguajes, ¿sí? Que son Juan Hincapié con tilde en la E. Ok. Ok. Cristian. CHL. Una lista de tareas. Una lista de tareas. ¿Listo? Vamos a bajarle un poquito el tamaño a esto para que nos quepa. ¿Listo? ¿Las chicas van a trabajar juntas? ¿Cómo? Ok, listo. Por lo menos armamos la pareja, pues, Carolina y Caterina. Listo. ¿Qué más? ¿Pedro? Yo y Jordan. Jordan y yo. Que la yo con ese Jordan. Jordan se escribe así, ¿cierto? Sí. Y Miguel. ¿Qué tema? Pues nosotros enseñamos el estado uno de fondos de pantalla. ¿Cuál? Uno de fondos de pantalla. Fondos de pantalla. ¿Cómo es eso? Es una galería. Es como una galería donde hay pues así de películas, anuncios, de acción, así pues tiene varias categorías. Ok. Como Checker, ¿usted conoce el No. No. Es prácticamente una de las aplicaciones. Ok.
No lo conocía, pero está chévere. Fondos de pantalla, listo. Jonathan, que estás acá, no tienes pareja o con quién vas a estar. Juan Pablo. Porque Juan Pablo va a llegar más embalado. Nada de domicilio para mascotas. Domicilios para mascotas. Listo. Ok. Para comida y accesorios, me imagino, ¿no? Sí, para ¿cómo los embalajes? Aquí. 1, 2, 4. Ok. Aquí en la sala ya estamos con temas, chicos. Por favor, los que están de manera virtual, vamos definiendo porfa qué temas y qué parejas van a tener. Profe, Profe, yo hago... Dime. Porfa. Bueno, profe, yo, Andrés Camilo Torres. Andrés Camilo Torres. Sí. ¿Solo o acompañado? Solo, Por favor. Por favor, espérate, que es que está muy bajito. Un segundo. Si puedes hablar, por favor, yo escucho que se ve muy bajito. Bueno, listo, ya me escucha mejor. Es que está sonando. Eso es por acá, ¿cierto? Sí. Está como raro esta por favor. Listo, vale. Andrés, te agradezco si fueras un poquito más duro. Un gestor de clases. ¿Gestor de clases? Sí. Pues yo soy docente, entonces que tenga para planear, para calificar, cosas así. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Quién más? Jordan, que está afuera, ya tiene compañero Miguel. Adrián Benítez, Juan Acevedo, vamos a hacer una agencia de viajes. Adrián y Juan, les agradezco si me hablan durito, que se oye muy suave acá en la sala. Adrián y Adrián, Juan, sí, señor, una agencia de viajes. agencia de viajes. Perfecto. Listo, ¿qué más me falta? Creo que me falta Jainer. No sé si Jainer se escribió así. Sí, profe. ¿Qué tema o con quién lo vas a hacer? No solo. Profe, pues yo creo que solo, pero no lo he definido, sino que es que no sé si el compañero Jorge, pues que todavía no está en la clase. O sea, todavía no he definido. ¿El nombre de Jorge cuál es? Perdón. Es Jorge Andrés, bueno. Jorge Andrés. Sí, profe. Tú me dices, si lo haces solo o lo haces en parejas. No, yo creo que solo, profe. Pero espérame. ¿Cómo? Solo, profe. Ok, ¿cuál es el tema? Una tienda virtual. ¿Una qué? Perdona, ¿tienda? Tienda virtual, profe. ¿Listo? Tenemos 1, 2, 4 personas, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Nos quedaría haciendo falta de manera virtual. ¿Quién más está? Andrés, ta. Falta Jorge Andrés Agudelo y falta Hernán Reina, creo que sí. Bueno, que Hernán Reina estaba en la clase de anoche, ¿cierto? Sí, profe. ¿Alguien Él está en levantó la la mano? clase de anoche, le voy a decir a ver qué le pasa al compañero. Juan, ¿estás hablando? Sí, profe, que él está en la clase de anoche, le voy a escribir y le voy a mandar enlaces de acá Estaba en la del clase de Discord anoche, de sí. reunir. ¿Cuál será? Hablen ahí. Chicos, ¿alguien de la reunión me pueden hablar, porfa, para validar algo del audio?
Sonido, probando. Hola, hola. 1, 2, 3, probando. ¿Están hablando o...? Sí, estamos hablando, profe. Hola, hola, profe. Hola, hola. Sí, profe. Sí. Eso es aquí, UHP. Está sonando en el. Suena 1, bien. 2, 3. Juan, ¿me puedes hablar, por favor? Que necesitamos probar algo aquí. Micrófono cerrado. Hola, hola, profe. Profe, pues mi Micrófono. micrófono suena de por qué bajito. No, en este está. No, pues ese es para la salida, ¿no? Sí, sí, yo no toqué el micrófono. ¿Oíste? Ahí se ve como si se le moviera el audio. Sí. Dale, Juan, si me escuchas, dale, habla, que es que necesito probar una cosa en la recepción de los audífonos, del altavoz. Profe, 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 ¿me pues escucha? el micrófono Dime, de por la favor. sección donde estoy es malito de por sí. El compañero Hernán Reina me dice que ya está llegando a la universidad. Listo. Ah, pero, listo. ¿Qué más, hombre? Mira que no escuchamos. Estaba escuchándote por allí, súper lejos, y ya no sé si me están oyendo tampoco. No, sí, los estamos escuchando, profe. Sí, Pero por lo aparentemente el retorno de ustedes está desviada la salida de audio, ¿no? Está saliendo por otra parte. Están conectados al video bien. ahí me escuchan, chicos. Sí, señor, muy claro. Ok, no, yo también los escucho a ustedes fuerte. Muchas gracias, Brian. Con Vale. Listo, vale. Aquí llegó Hernán. Hernán, bueno, ¿qué tema tienes tú en lenguajes 1? Lenguaje avanzado. Estamos haciendo la repartición de los proyectos y pues la idea es que ustedes que tienen la... Pues Hernán, ¿qué? No, no, no. El trabajo de anoche. Profe, perdón, ¿me escucha? no Profe, no, tenemos audio, no lo escuchamos. Profe, ¿me escucha? Ahora sí me escuchan. Ahora sí, Sí. señor. Que hoy la tecnología estaba saboteando esta clase de una manera que no se imagina. Primero se apagaban los parlantes, lo dejaban por allá lejos, luego acercaban los parlantes y funcionó y ya se apagó el micrófono. Bueno, así ha sido todo el rato, pero bueno. Chicos, les decía entonces, tenemos esta repartición de temas, ¿sí? Creo que el único que falta por tema es Jorge Andrés Agudelo, ¿sí? Es la única persona que creo que... Profe, no se le escucha. ¿Me escuchan ahí? Ahora, Ah, que se está apagando el micrófono, no sé qué pasa. Ahí me escuchan. Sí, profe, ya escucho. Ok, listo, perfecto. Toca estar mirando el LED que no se apague, no sé por qué se está apagando solo. Bueno, Jonathan, Juan Pablo, domicilio. Profe, se olvide el audio.
¿Cómo? Sí, es que puede estar, es que aparentemente esos aparaticos de los micrófonos. Bueno, pero Case habla están. que se quedó sin audio, está intermitente. Y Sí, si, sí. como para darles la tutoría, ¿por qué no ponemos un dispositivo, un teléfono ya conectado también a esta llamada? Sí. Lo llamas otra vez. Mira, esto es la batería. Ah, sí. El teléfono es Mira que inalámbrico, se creo que está se quedó sin apagando. batería. Mira, se prende y se está apagando solo. Entonces, Y está súper intermitente. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, ahí sí. Sí, profe. Porque aparentemente las pilas estaban molestando. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, aquí ya para terminar la idea, entonces aquí quedamos. Las únicas personas que necesitan definir el tema son Jorge Agudelo y Carolina y Caterine, ¿sí? Entonces digamos que mañana pueden ajustar el tema, ¿listo? Mañana piénsenlo hoy y mañana lo traen y lo confirmamos. Y mañana que ya tengamos todos los temas, definimos cuáles van a ser los entregables de esto, pero pues digamos que esto lo podemos ir definiendo después del parcial, ¿sí? No nos aceleremos. Primero démosle tiempo al examen de dentro de 8 días, jueves, luego le damos tiempo ¿a qué? Le damos tiempo a la exposición de la semana 6 y cuando estemos acercándonos a la semana 6 definimos los entregables de esto. ¿Listo? Van a ser pura documentación, entonces no creo que les vaya a demandar mucho problema, pero sí me gusta tener una documentación bien hechecita. ¿Listo? Bueno, esto no lo voy a tocar, esto es de otra asignatura. En realidad, pues, podría ser de acá también, pero creo que no va a ser pertinente tocarlo. Hablemos de lo que nos compete acá. ¿Listo? Vamos a hablar de algo muy importante, chicos, y que prácticamente le da apertura a los temas propios de ingeniería de software 3, ¿sí? Esos temas como tal, digamos que hay un tema muy importante que es el ciclo de vida de un software, ¿sí? Todo el mundo habla del ciclo de vida, habla de procesos, habla de tiempo, habla de proyectos y digamos que casi que de una manera casi que indiscriminada, casi que para referirse a lo mismo, ¿sí? Pero digamos que en el ciclo de vida del software, digamos que lo que podemos identificar aquí es... ¿Alguien llega? Lo que podemos identificar aquí son ciertos pasos, ¿sí? Que pueden tener más o menos etapas o más o menos elementos involucrados dependiendo de la literatura que se esté trabajando, ¿sí? Pero en últimas, digamos que todos tienen un inicio
y tienen un punto en el que se entrega, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que dicen, no, es que el ciclo de vida del software empieza en el momento en el que empiezan a codificar, ¿sí? Otras personas llegan y dicen, no, el ciclo de vida del software empieza cuando usted llega y define en qué lenguaje de programación va a trabajar, y tampoco, ¿sí? Otros van diciendo, no, el ciclo de vida de un software empieza cuando usted empieza a hacer casos de uso. No, mire más para atrás. El ciclo de vida del software empieza en el momento en el que usted entrevista al cliente por primera vez para esto. Y yo me atrevería a decir que ahí ya el software o la idea del ciclo de software ya nació. ¿Por qué? Porque normalmente el ciclo de software de algo que vaya a ser solucionado con tecnología, de un problema que vaya a ser mejorado o de alguna situación que pueda ser innovada a partir de tecnología, normalmente siempre nace de ¿qué? De la cabeza de un cliente o de la cabeza de una persona que concibe algún tipo de necesidad y trata de imaginarse de qué forma va a poder resolverlo por medio de software, por medio de tecnificación, por medio de codificación, ¿sí? Entonces, normalmente el software, ¿sí? Normalmente, ¿qué está haciendo? Está atendiendo una necesidad de automatizar o de tecnificar o de usar la informática o de usar el código. ¿Para qué? Para poder tener la solución a un problema que tenemos o a una situación que es muy susceptible de ser mejorada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente un software va a ser para generar una cosa nueva. Puede que un software se cree simple y sencillamente ¿para qué? Para hacer las cosas de otra forma, ¿sí? Puede que yo tenga una idea, no, es que a mí me encanta Spotify, pero yo pienso que yo puedo hacer, teniendo como base Spotify, yo podría decir, voy a hacer un aplicativo que sea mejor a Spotify, ¿sí? ¿Cómo lo tomo? Ah, pues sí, vamos a utilizar, digamos que como elemento inicial, algunas cosas que las tenga, ¿sí? Algunas cosas que estén concebidas o consideradas allí, pero las quiero hacer de una forma diferente, ¿sí? Y digamos que en ese punto, ese software que usted va a crear allí para hacerle competencia al otro reproductor o para hacer las cosas de una manera diferente, ¿sí? Esa idea como tal es la que está dando el puntapié inicial. ¿Para qué? Para abrir un software, para abrir una idea de tecnificación y para darle apertura a un proceso de un ciclo de software, de ciclo de vida de un software, ¿sí? Cuando ustedes hablan de la palabra ciclo, miren que nosotros hemos usado indiscriminadamente la palabra ciclo para muchas cosas. Desde algoritmos estamos usando ciclos, ¿sí? Normalmente ¿para qué? Para iterar, ¿sí? ¿Por qué creen que se llama ciclo de vida y no que se llama línea de vida o alguna cosa así por el estilo? Están bastante evaluación. Porque digamos que la idea del software como tal es que probablemente tenga un inicio, pero su final, digamos que podría ser delimitado por fases. Y ojo, no con eso queremos decir que el software es infinito, no. Pero sí, la idea de ciclo está mucho más asociada al concepto de iteración o al concepto de mejorar prácticas, de mejorar, de hacer nuevas características o nuevos arreglos, ¿sí? Si de pronto hay que hacerlos, o de pronto nuevos parches para cubrir ciertas fallas o ciertos bugs que se definan acá. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Por eso digamos que la palabra de ciclo de vida es la que está más asociada a una línea de vida del software, ¿sí? No es algo lineal, sino es algo que se va haciendo iterativo, que se va haciendo cíclico, ¿sí? Ahora, la idea, digamos que la idea como tal es la que le da apertura a mi proyecto de software o a mi construcción del software, ¿sí? Pero no necesariamente la persona que quiera hacer un software es una persona técnica que te pueda aportar elementos técnicos para llegar y decir, perfecto, usted lo que necesita, pues, o sea, puede pasar, pero va a ser poco probable que un cliente que esté solicitando un desarrollo, ¿sí? Te venga y te diga, no, es que yo necesito trabajar
un aplicativo que va a ser desarrollado en PHP versión no sé qué, necesito que me trabajes con React, necesito que me trabajes con esto y con esto, porque quiero que sea responsivo y quiero que no sé qué, no. Ese tipo de cosas, si el cliente sabe de pronto de conceptos tecnológicos, que podría ser una posibilidad relativamente corta, ¿sí? Pues digamos que podemos encontrar eso y nos va a entregar muchos elementos de valor para yo decir, ok, ya están teniendo unos requisitos funcionales y no funcionales, pues digamos que muy específicos. Pero ese no es el deber ser, ¿sí? Normalmente, muchas de las ideas que nacen para ciertos aplicativos, normalmente cuando uno está trabajando con clientes que pueden ser de actividades del común, ¿sí? Puede que estén tecnificando algún proceso de un supermercado o alguna cosa así por el estilo, ¿sí? Que quiere mejorar sus procesos, pero que no va a tener, digamos, que ese nivel técnico para entregarte los elementos y los insumos. Y que esas competencias o esas características te va a tocar levantarlas a ti. Muy diferente, ¿sí? Si me las entrega una persona que conozca el tema. Pero aún así, con la persona que conozca o no conozca el tema, yo voy a tener que hacer una identificación de unos requerimientos. ¿Por qué? Porque por más que la persona venga y me diga, yo necesito hacer el software, necesito hacer una base de datos relacional, necesito que usemos MariaDB, necesito que usemos, que lo hagamos en Java, necesito que hagamos esto con JavaScript, no sé qué, no sé cuántas, y te da una receta completa de qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, ¿sí? Muy probablemente esa persona ni siquiera tenga el alcance de todos los requerimientos que va a implicar hacer ese desarrollo. Y seamos nosotros, como ingenieros de software, no como codificadores, ¿sí? Aquí tratemos de hacer un paralelo. Acuérdense que aquí estamos estudiando ingeniería de software, ¿sí? La codificación puede ser uno de los pasos que hay dentro del ciclo de software, pero no necesariamente, y recuérdenlo siempre, no necesariamente las personas que están en las fases de ingeniería de software son los que también están en las fases de codificación, ¿sí? Muchas veces hay empresas, yo trabajé en algunas, y entregaban un requisito, y esos requisitos, era una empresa. Esa empresa hacía tercerización con otra empresa. Yo estaba en esa. Entonces, en esa empresa entregaban ciertos requisitos, de una manera muy escueta al principio y luego muy bien definidos, ¿sí? Pero eran requisitos sueltos. A partir de eso tocaba hacer análisis, tocaba hacer diseños, ¿sí? En ocasiones los desarrollos los hacíamos nosotros, en ocasiones los hacía otra empresa, ¿sí? Y la empresa de pruebas era otra. Entonces, en ese proceso de ingeniería de software, en el proceso de ese ciclo de vida, para esas soluciones que se iban haciendo, podían haber fácilmente 4 empresas, ¿sí? Podía haber una empresa de la India, podía haber una empresa de Medellín, una empresa de Pereira y la empresa como tal dueña del aplicativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que son moderadamente grandes, ¿sí? Que lo que hacen es, listo, perfecto, vamos a trabajar, pero entonces que mi departamento de tecnología lo único que haga sea entiéndase con los vendors, entiéndase con los terceros, ¿sí? Entonces, ahí aparecen muchísimos nombres de empresas, aparecen Indras, aparecen Accenture, aparecen Sophos, aparecen cantidad de Tata, aparecen muchas empresas que hacen como pedazos de ese proceso, ¿sí? Entonces, yo me especializo en hacerle las pruebas a tal empresa, yo me especializo en hacerle los documentos funcionales, yo me especializo en hacerle el desarrollo, yo me especializo en hacerle la puesta en producción, y así sucesivamente. Entonces, Profe, se le fue el audio. porfa, en el momento en el que dejen de escuchar, estoy hablando mucho, si dejan de escuchar de una me dicen porfa para aprenderlo o mirar a ver qué pasó. Entonces, como les decía, entonces es una empresa dueña del proceso de tecnología,
pero tienen muchísimas empresas tercerizadas para poder desarrollar y sacar esos productos a producción. Y hacen todo ese proceso completico, lo hacen con diferentes empresas, ¿sí? Entonces, por eso les digo, siempre que estemos en una fase de software como tal, y hablando de software, Profe, se le olvidó el audio. tengo ganas de conectarme. Voy a tratar de conectarme desde el celular, chicos, y grabamos aquí. Sí, profe, por ahí nos da el audio. ¿Ya fue otra vez el audio? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Sí, señor, fuerte. Sí, profe, mejor. Ok. Ahorita apaguemos este para que no nos haga retorno. Ahí ya está cerrado, pero... Vamos a mutearlo acá a ver si funciona. Vamos a ver ahí cómo nos va. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, perfecto. Listo. Entonces, ya me perdí. Listo. Entonces, estamos en unos requerimientos. Esos requerimientos, entonces, digamos que lo que hacemos acá, independiente de quién sea el que nos entregue el proceso, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es elevarlos con, digamos que con un conocimiento técnico para tratar de colocar las palabras precisas y una definición completa de qué es lo que buscamos hacer con el requerimiento, ¿sí? Necesitamos hacer un aplicativo para una carnicería. Entonces, necesitamos tener un módulo que me permita crear los diferentes cortes de carne o las diferentes piezas de carne o los diferentes animales que voy a vender, porque mi carnicería vende pato, conejo, pangolín, carne de res, carne de cerdo, vende pollo, vende pescado, bueno, lo que ustedes quieran meter allí. Digamos que ahí, ¿qué voy haciendo yo? Voy definiendo mis requisitos para yo poder ir atendiendo lo que esta persona me dice. Entonces él me dice, necesito tener disponible cualquier animal que yo quiera vender aquí en mi carnicería, lo puedo vender, ¿sí? Esperemos que no vayan a meter perros, ni gatos, ni nada de eso, pero podría tener todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir disponiendo de los módulos precisos para poder atender eso. Pero entonces digamos que ahí nosotros como ingenieros ya de software 3, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, bueno, hay que hacer un módulo que me permita crear los diferentes tipos de carne o los diferentes tipos de fuente de proteína o como sea que yo los vaya a llamar, pero tengo que verlos, digamos que desde la perspectiva de software. Entonces, bueno, vamos a levantar un requerimiento, pero eso a la final va a redundar en qué? Va a redundar en pantallas, y esas pantallas me van a permitir a mí hacer la gestión, y esa gestión va a estar asociada ¿a qué? A unas tablas. Entonces, ok, listo, entonces ese requisito que estoy definiendo, ya estoy viendo que está atado a ciertos procesos, a ciertas pantallas y probablemente a ciertas tablas en las cuales voy a tener que tener la disposición o las estructuras de esas bases de datos para poder almacenar la información que me interesa almacenar. Entonces, de alguna forma, ir dimensionando con esos requerimientos bien modelados, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy abriéndole las puertas a todo el proceso que se viene después, ¿sí? Luego, con esos requisitos, ¿qué hago? Con esos requerimientos, normalmente, ¿sí? Después de tenerlos definidos de una manera escrita, creo que aquí en algunas partes le dicen elicitación de requerimientos, ¿sí? En algunas ocasiones los requerimientos salen de una simple entrevista con la persona dueña de la idea, en otros casos
dependen del entorno o del potencial de usuarios, podrían ser también encuestas, ¿sí? Normalmente, digamos que uno se casa siempre con la parte de la entrevista, porque es mucho más fácil en un ambiente académico decir, le voy a hacer el aplicativo a el supermercado de mi tío, ¿sí? ¿Quién es el cliente? Pues es mi tío. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a entrevistar a mi tío y le digo exactamente qué es lo que quiere, ¿sí? ¿Qué necesita? Ah, no, que necesito tener esto, necesito afectar el inventario, necesito hacer tal cosa, necesito un aplicativo que me permita registrar las ventas o que me permita pesar los elementos y poderlos codificar o no sé qué. ¿Qué pasa con eso? Digamos que cada necesidad que él vaya identificando en qué se va convirtiendo en requerimientos, ¿sí? Pero esos requerimientos, como les digo, siempre ténganlos en mente. Esos requerimientos me están abriendo todo el camino o el panorama que yo voy a tener para hacer mi desarrollo, ¿sí? Pero luego, digamos que con esos requerimientos bien definidos, ¿sí? ¿Uno qué hace? Uno va especificando y va haciendo ¿qué? Va haciendo cosas que ustedes también vieron en Software 1, que eran los benditos diagramas de casos de uso, ¿sí? En los diagramas de casos de uso, ¿qué teníamos? Teníamos los diferentes actores que van interviniendo con los diferentes casos de uso que definimos, ¿sí? Con los diferentes sistemas en los que yo estoy, digamos que trabajando, y de alguna forma, dependiendo del nivel de especificidad, ¿sí? Pues esos casos de uso pueden ser más chiquitos, un cuadrito con un circulito adentro, unas flechas, un actor, una salida, no sé qué. Puede que hayan casos de usos que se comuniquen, pero normalmente, digamos que uno siempre trata de rebajarlo, digamos que de una forma muy específica. ¿Para qué? Para que los casos de uso se vayan volviendo como muy atómicos, ¿sí? Y en la medida en la que se vuelvan muy atómicos, tanto los requisitos como los casos de uso, pues digamos que va a ser mucho más fácil poder definir, digamos que a futuro, pantallas y funcionalidades que va a tener mi aplicativo. Porque, ojo, yo puedo tener muchos requisitos, ¿sí? Y digamos que casi todos esos requisitos van a tener una relación directa con tablas y con pantallas que yo voy a tener, ¿sí? Pero no necesariamente todos tienen que tener esa relación. Por ejemplo, hay muchas veces que llegan y dicen, vamos a hacer un requisito, listo, perfecto, hagamos el requisito. Y ese requisito es la generación de los informes de venta de un aplicativo de lo que sea, ¿sí? Resulta que yo no tengo una pantalla que se llame informes de venta. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, cuando yo estoy hablando de informes o de reportes, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando es de procesos que yo ejecuto en algún momento y que tienen algún tipo de carga a nivel de sentencia SQL o a nivel de informe, de reporte, para poder ¿qué? Tomar una información, probablemente en tiempo real, y procesarla para generar unas salidas. Entonces, puede que tenga una tabla involucrada, puede que tenga 3 tablas involucradas, puede que tenga la sumatoria de las columnas de una tabla, ¿sí? Para ciertos meses. Puede que sea una consulta sobre una tabla que solamente me filtre por ciertos elementos y esos elementos sean totalizados por las cantidades y no sé qué, y yo estoy haciendo operaciones allí. Pero no necesariamente quiere decir que ese informe va a estar completamente, digamos que corresponde directamente a una tabla, ¿sí? Como sería muy diferente decir, yo necesito hacer una pantalla en la que se me muestren los usuarios de mi aplicativo. Ahí no tengo que hacer lógica, ahí simplemente traigo los registros que haya para mis usuarios. Muy diferente si me dicen, necesito validar de mi supermercado cuántos kilos de frijoles vendí y qué margen de utilidad tuve, ¿sí? Eso ya sería una cosa muy diferente, ¿sí? Y sería un informe que se hace en el momento digamos que de su ejecución, pero no porque no corresponda a una tabla puntual quiere decir que no sea un requisito. Todos son requisitos, los informes, las diferentes administraciones de las tablas y todo va a ser requisito, ¿sí? Bueno, normalmente, pues digamos que todos los procesos en un ciclo de vida normalmente están asociados con algún tipo de planeación, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza, pues yo qué voy a tener que planear. Normalmente voy a tener que planear ¿qué? Mis esfuerzos, ¿sí? Yo digamos que con un nivel de requisitos bien definido en el que yo diga, ok, el horizonte mío va a ser este y yo necesito hacer esto, ¿sí? Normalmente, pues pueden haber algunas técnicas que no sé si en esta clase o en la próxima vamos a ver relacionadas con estimación, pues digamos que con el concepto. Pero pues digamos que esto está asociado a ¿qué? A validar.
qué tenemos que hacer, qué requisitos vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuánto nos va a tomar? ¿Cuánto? Incluso aquí podría en esa planeación también decir uno cuánto va a costar, ¿sí? Porque muy probablemente aquí empezamos una negociación y dijimos, vamos a acercarnos, vamos a levantar unos requisitos, no sé qué, no sé cuántas, pero probablemente aquí, que ya definimos qué nos va a tocar hacer desde una manera muy de análisis probablemente, ¿sí? ¿Qué va a decir? Listo, yo tengo un equipo, mi equipo son 5 desarrolladores. De esos desarrolladores yo tengo 3 senior y tengo 2 juniors. Entonces, esos más o menos hay que tirar 50 pantallas para hacer, ¿sí? De esas 50 pantallas, 30 son de categoría fácil, o sea, su dificultad como tal, digamos que es una dificultad soportable, una dificultad fácil. Hay 10 pantallas que son de complejidad media, complejidad era la palabra, complejidad media, y hay otras 10 pantallas que son de complejidad alta, ¿sí? Entonces, los ingenieros senior me pueden atender esas 20 pantallas que son las más complejas, y los juniors me pueden ir atendiendo la mitad de esas pantallas, y eso se va a tardar no sé cuánto tiempo, y la hora de ingeniero vale tanto del junior y la hora del senior vale tanta plata. Entonces, digamos que ahí van a haber muchísimas cosas revueltas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nos salimos de pronto del ejemplo del señor que me manda a hacer el software para el supermercado y estamos en una cosa en la que ya es una empresa de desarrollo a la cual le tocan la puerta para que hagan un desarrollo más grande, ¿sí? Entonces, en ese tipo de planeación, ¿qué estamos haciendo? Estamos planeando también esfuerzo, estamos diciendo, bueno, listo, esta persona, para hacerle este proyecto, vamos a necesitar 5 ingenieros o vamos a necesitar de los 5 apenas 3, porque el señor no tiene tanta plata para ocuparlos a todos al tiempo. O antes, por el contrario, el señor tiene tanto afán y tiene tanta plata que él me dijo que contratara el doble del personal, porque necesito sacarlo rápido. Entonces vamos a contratar otros 5 ingenieros, ¿sí? Ese tipo de cosas se pueden dar en una planeación, ¿sí? No solamente planear a nivel de complejidades, sino también a nivel de qué recurso humano tengo para poder afrontar el tema, qué licenciamientos tengo, qué curva de aprendizaje tengo que hacer, porque no siempre los proyectos, digamos que salen en la, digamos que en el stack o en las capacidades o en los lenguajes de programación que sean más fuertes de cada uno, ¿sí? Juan le gusta mucho JavaScript, pero el proyecto no se va a hacer en JavaScript, el proyecto se va a hacer en Java, ¿sí? Entonces Juan sabe programar, pero de pronto en Java le cuesta un poquito más, entonces ¿qué va a tener que hacer? Tener una curva de aprendizaje con Java, ¿sí? Todo ese tipo de cosas deberían estar acá, ¿sí? Y vamos a tener aquí probablemente un punto, ¿sí? En estos 2 puntos aquí que hablan de validación de documentación, son puntos en los cuales podemos tener una especie de feedback, ¿sí? Poderle decir, vea, señor, estos son los requerimientos que tenemos, ¿sí? Esto es lo que está refinado, estos son sus diagramas de casos de uso, más o menos eso, si la persona conoce, pues va a ser maravilloso, si no conoce, pues trato de darle algo que él pueda entender, ¿sí? Y luego digo, de planeación, que a la final hay muchos clientes que se mueven es por eso, ¿sí? ¿Qué tengo? El proyecto vale $1 millón, ¿sí? Para ese proyecto de $1 millón voy a ocupar 10 ingenieros. De esos ingenieros necesito que sean 7 senior y 3 junior, ¿sí? Y adicionalmente, mire si quiere hacer las pruebas con nosotros o no para poder saber si tenemos que involucrar también al equipo de testing o si solamente vamos a codificar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas deberían entrar en una planificación o en una planeación. Con ello, pues ya las personas van a decir, ok, listo, $1 millón es mucho dinero. O decirle, no, tengo $2 millones, pero necesito que me lo saquen la mitad del tiempo, que también pues suele ocurrir, ¿sí? Entonces dicen, el $1 millón no es problema, tengo 2. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Qué va a pedir? Pero señor, necesito que ese proyecto que usted me está diciendo que va a salir en 8 meses, yo lo necesito tener en producción en 3 meses. ¿Se va a meter o no? Entonces, ¿ahí qué hace? Ahí ya entra a analizar muchas cosas, ¿sí? Ok, hay tareas que se pueden partir o paralelizar de tal forma que sí pueda salir. ¿Qué niveles de dependencia hay para yo decir, ok, las pantallas de estos senior les van a tardar tanto tiempo, en el mejor de los casos
se van a tardar 15 días menos y empiezan a hacer cálculos y a mover cosas y a jalar cajitas y a jalar personas. Si nos traemos a tales desarrolladores o si contratamos más gente, podemos llegar, no podemos llegar, o decirle, no, le cobro 1,5 millones, pero no se lo puedo bajar a la mitad, sino a 6 meses, ¿sí? Digamos que ahí también hay estrategias para negociar, ¿sí? En ese tipo de validaciones también podrían tenerlas. Ojo, ahí estamos mezclando proyectos y software, ¿sí? Pero son casos de la vida real, o sea, son cosas que pueden pasar, ¿sí? Aquí normalmente pues estamos validando documentación técnica, pero con esta planeación y estas validaciones podrían estar pasando ese tipo de cosas. Luego pasamos a un diseño. ¿Por qué pasamos a un diseño después de una validación? Porque pues claramente yo necesito algún tipo de feedback, algún tipo de retroalimentación en la que me diga, perfecto, esos requisitos están bien analizados, esos requisitos están completamente bien entendidos, o que me diga, no, qué pena, pero hay unos requisitos que no entendí, o hay unos requisitos que no me parece que deban ir, o le hacen falta estos y estos requisitos, porque yo también quiero hacer esto, ¿sí? Entonces, entra el diseño, ¿sí? Y en ese diseño, ¿qué hacemos? Normalmente nos ocupamos del cómo, y ese cómo normalmente es lo que vemos en Software 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo presentamos? ¿Cómo lo almacenamos? ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo lo hacemos? Y dentro de esos cómo, normalmente ahí se hacen definiciones de qué, del lenguaje de programación en el que se va a hacer, ¿sí? Porque de pronto aquí lo podemos sugerir, pero aquí ya nos tenemos que ir por alguno. La base de datos, el motor de base de datos que vamos a usar, ¿sí? ¿Qué modelo entidad-relación vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué modelo vamos a levantar para la solución? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Sí? Porque también podemos tener maquetación, podemos tener algún tipo de prototipos, ¿sí? Entonces, en este diseño pasamos nuevamente a validar cosas. ¿Y qué validamos? Validamos el diseño, ¿sí? En el primero, pues, ¿qué hicimos? Le dimos nivel técnico, que es lo que normalmente hacemos con unos requerimientos, ¿sí? Levantar el nivel técnico a las ideas o las necesidades del cliente, ¿sí? Las cogemos de una necesidad puntual y las vamos levantando o elevándolas en la parte técnica hasta llegar a una definición de requisitos técnicos. Y de ahí empezamos a moverlas. ¿Con esto qué hacemos? Pues validamos. Podemos tener otro punto de validación. ¿Por qué? Porque podrían también salir nuevas cosas, ¿sí? Alguna pantalla que se hizo que no gustó, no me gusta que haga los botones de esta forma, o yo quiero que todos los botones míos estén siempre en la parte de abajo a la izquierda o a la derecha, o yo quiero hacer todo tipo Google, que sea un botón de un más acá abajo, o que yo quiero que, sí, pues que salgan las listas y el más aquí para poder agregar, y quiero que las pantallas sean lo más simple posible, quiero que no tenga sino un botón de crear, o quiero que tenga botón de crear y de echar hacia atrás. No quiero que, por ejemplo, me funcionen las barras de navegación, si vamos a hacer algo web. No quiero que el back button funcione, ni el botón de adelante, ni el de atrás. Quiero que solamente las pantallas funcionen con mis controles y con mis botones. O sea, ya cosas técnicas que podrían estar muy arriba, pero que en un diseño ya podemos ir definiendo. Y luego entramos a la parte de la codificación. Miren, muchachos, son 10 pasos. Y apenas en el paso 7 nos sentamos a codificar. Eso simplemente es para validar, ¿sí? Y para tenerlo siempre presente. Se los digo a los estudiantes desde primero hasta donde me toque. Sentarse a codificar sin tener un norte claro de para dónde van es un error, ¿sí? Normalmente los tiempos de codificación se van a aumentar muchísimo si no se hacen este tipo de prácticas anteriores pues con documentación, ¿sí? Y también se van a rebajar a su mínima expresión en la medida en la que los tengamos completamente bien definidos, ¿sí? Definir en el papel completamente al 100% va a ser imposible, pero sí podemos tener una versión muy aproximada de lo que queremos hacer para que la codificación sea lo más productiva, lo más eficiente, ¿sí? Y que sea probablemente lo más, en el mejor tiempo que se pueda hacer. ¿Por qué es importante esto, chicos? Mire que todo se va yendo como si fuera una cadenita. Digamos que en la planeación nosotros pudimos haber dicho cómo estaba conformado nuestro equipo, ¿sí? Resulta que los senior o acabaron muy rápido
o se están tardando más de lo normal. Y es probable que los juniors les esté rindiendo mucho. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las pantallas que están haciendo los juniors es más sencilla, ¿sí? Estaba mejor definida, era más corta, de pronto tiene menos elementos visuales, menos elementos en la base de datos, ¿sí? Están haciendo controles muy chicos que de pronto hace más fácil, o que simplemente son muchas pantallas para replicar. Entonces hacen una bien hecha y luego digamos que tendrían los insumos para poder replicar e ir haciendo nuevas pantallas que no les tomen tanto tiempo, que no van a arrancar de cero, por decirlo de alguna forma. Mientras que los senior podrían estar embalados, ¿sí? Y tener una definición de tiempos y se están volando en tiempos. ¿Por qué? Porque probablemente era más complejo de lo que teníamos, ¿sí? Cosas que pueden pasar, ¿sí? Entonces, es probable que en estas codificaciones los juniors empiecen a ser a nivel de cantidad más productivos. ¿Por qué? Porque están haciendo pantallas de menor complejidad, pero en mayor cantidad. Y digamos que el aplicativo tenía el 70% eran pantallas simples y el 30% eran complejas. Entonces los juniors se van a encargar en algún momento de hacer el 50% de las pantallas del aplicativo, ¿sí? Que eso sean puras pantallas simples, no importa, porque igual hay que hacerlas. Entonces, ¿qué pasa? Eso ayuda también a balancear las cargas, a que si de pronto un senior se embaló o si un senior acabó más rápido, puede ayudar a otro a que se desatasque porque de pronto está muy complejo lo que están haciendo, o a que simplemente se vaya y también trabaje como los, digamos que los requisitos de un junior, ¿sí? En muchas ocasiones hay juniors que trabajan más que los seniors, ¿sí? Pero también hay muchas ocasiones en las que un senior se encarga de entregar mucha madurez a un equipo que de pronto el junior todavía no tiene y que de alguna forma le va a ayudar a proponer nuevas cosas y a levantar su carrera, ¿sí? Y aprender muchas vainas que de pronto solito no las va a coger tan fácil, ¿sí? Venimos acá y hacemos una parte de pruebas, ¿sí? Lo decía en otra clase, muchachos, las pruebas en muchas ocasiones son muy sacrificadas. ¿Por qué? Miren dónde está el ciclo de vida del software y miren dónde aparecen las pruebas, ¿sí? Si me tomo demasiado tiempo en los primeros 6 pasos y la codificación de pronto tuvo algún problema y se me fue alargando también, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los elementos en los que se van a ver afectados directamente los tiempos? Van a ser los últimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo una línea de tiempo para entregar un ejercicio así de grande, ¿sí? Y en las primeras 6 etapas me comí esto, ¿qué estoy haciendo? Pues simplemente estoy apretando más los tiempos de las etapas finales. Y normalmente las pruebas son bastante delicadas porque las pruebas son las que me van a permitir a mí disminuir los errores una vez el aplicativo se haya desplegado, ¿sí? Siempre va a ser mucho mejor que el tester me llene de no conformidades o de pruebas no exitosas antes de ponerlo en producción que después, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener muchas otras consideraciones. Digamos que aquí en el proceso interno todavía no ha salido nada, todavía nadie lo ha visto, todavía nadie lo ha usado y pues digamos que no deja de ser un proceso interno, ¿sí? Que de pronto como desarrollador le peguen el ego, que no es que me detectaron 20 inconformidades o 20 no conformidades o 20 pruebas no exitosas, pero ¿qué le están haciendo? Le están haciendo es un favor, ¿sí? Le están haciendo es un favor porque hoy, digamos que la responsabilidad del tester es de tratar de que esos errores no pasen, ¿sí? Pero en el momento en el que sale a producción, ahí quién se embaló todo el grupo, ¿sí? Porque no es quién hizo la pantalla, porque lo voy a echar, no. Ahí al primero al que le van a brincar es al tester, porque el tester dejó pasar esa no conformidad, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones digamos que hay una mala práctica entre testers y desarrolladores, y es que porque se tienen algún tipo ¿de qué? Algún tipo de cercanía o algo así, de pronto puedan hacer las pruebas menos rigurosas, y eso sería un error también, ¿sí? Lo he visto. Como este es amigo mío, le va a tirar menos duro, pero como usted no me cae bien, le va a reventar ese aplicativo. Depende, ¿sí? Normalmente, en muchísimos de los casos, el tester, lo vamos a ver aquí en esta clase también más adelante,
el tester tiene un comportamiento, unas pruebas o una técnica que se llama caja negra, ¿sí? Digamos que la caja negra, ¿qué es? Imagínate que la pieza de software que tú entregas es una caja negra, ¿sí? Y te dicen cómo se estimula esa caja y qué tiene que botar. Si eso funciona tal cual como está, pasa la prueba, y si no, no pasa la prueba, ¿sí? Pero también hay testers que son de alguna forma funcionales. Hay testers que conocen mucho del negocio, ¿sí? Y puede que hagan pruebas, digamos que tan buenas de alguna forma, que van a identificar cosas que de pronto pudieron haberse quedado en estas fases iniciales, se pudieron haber quedado, no sabemos, y que se hayan pasado por alto, y que él venga y haga un caso, y con ese caso demuestre que hay algo funcional, hay algo del negocio que no fue atendido de una manera correcta, ¿sí? Y digamos que ahí la no conformidad ni siquiera sería para el codificador, porque el codificador puede que lo haya hecho bien, puede que la no conformidad se haya visto desde por acá, desde un requerimiento mal levantado, ¿sí? O algún procedimiento mal hecho. Entonces, eso se ve, ¿sí? El tester se cae bien con Juan y se cae mal con Miguel. Entonces, a Juan las pruebas se las hace suave, ligerita, mientras que a Miguel se encarga de verle todo, cualquier comita, cualquier cosita que ya haya ido mal, dele, hasta que se la encuentro y le reviento la prueba y lo pongo a voltear, ¿sí? Eso se ve. Malas prácticas también, porque digamos que siempre se tiene que ver, es que el tester es mi amigo, ¿sí? Porque el tester es el que va a evitar que salgan cosas que luego me vayan a poner a voltear más adelante, ¿sí? Hasta ahí vamos claros. ¿A qué, perdón? Sí, lo que pasa es que, pues digamos que, a ver, van a haber otros conceptos que también vamos a ver acá, que van a estar asociados a qué, digamos que a los prototipos, ¿sí? Los prototipos normalmente se presentan con el diseño. Entonces, tenemos tres tablas, por ejemplo, es una tabla de un cliente, ¿sí? Tenemos una tabla de las compras que hace ese cliente y tenemos una tabla de los detalles de esas compras, ¿sí? Un ejercicio sencillito de bases de datos. Un cliente hace una compra y en cada compra tiene unos detalles. Hasta ahí no hay nada raro. Resulta que yo digo, listo, ¿cómo manipulo o cómo accedo a la información o cómo trabajo con la información del cliente? ¿Sí? Pues necesariamente yo no voy a poder ir a la base de datos a meter clientes por debajo. Eso sería también una mala práctica, ¿sí? Porque aunque desde el aplicativo vamos a hacer exactamente lo mismo que es meter algo a la base de datos, nosotros no podemos entrar por debajo porque eso sería pues algo, incluso podría ser ilegal dependiendo del aplicativo en el que estemos trabajando. Entonces tenemos que disponer de una pantalla, ¿sí? ¿La pantalla qué es? Pues la definición de las cajas y de los botones y de los controles y de todo lo que va a hacer a nivel de interfaz de usuario, ¿sí? Que luego va a estar cableado con ciertos eventos de JavaScript para modelar el comportamiento, por ejemplo, y que adicionalmente cuando le peguen ciertos botones o en ciertas cosas, haga invocación a cosas asíncronas o haga llamados a cosas, a procedimientos en la base de datos, o que haga inserciones, o que haga borrados, o que haga todo esto. Cuando yo hablo de las pantallas que estaban haciendo esos ingenieros junior que ahorita estábamos mostrando, digamos que con pantalla yo me estoy refiriendo a eso. No es solamente hacer la pantalla de manera visual, porque en muchas ocasiones el ingeniero ni siquiera toca eso. En muchas ocasiones se define y hay equipos normalmente que tienen departamentos de diseño. Entonces los diseñadores son los que pasan los temas, pasan los CSS, o pasan las imágenes, o pasan lo que sea que vayamos a hacer, pero nosotros como ingenieros, ¿qué tenemos que hacer? Cablear y hacer que todas esas páginas funcionen a nivel de comportamiento y a nivel de las acciones y de los métodos que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, a eso me refiero yo con las pantallas. Entonces, digamos que las pantallas van a ser aquí el punto en el que el usuario va a entrar a interactuar. Y normalmente, pues los testers lo que hacen es que entran a ese nivel de pantallas, ¿sí? Vamos a hacer unas pruebas de un módulo, vamos a hacer las pruebas, ¿sí? Pero no van a entrar a nivel de base de datos o cosas así. Depende del testing, pero normalmente lo hacen es a un nivel mucho más alto. ¿Listo? Luego de tener esto aquí, chicos, tenemos, digamos que los últimos dos pasos, ¿sí? Esos últimos dos pasos a veces se dan, a veces no se dan,
A veces llegan y dicen, listo, les hicimos un software y mándenos al equipo que vamos a capacitar. Y la persona llega y de todo el equipo mandó a una persona para que aprenda o a dos. A esas dos personas se van a capacitar. Y ya ellas luego van a tener que replicar, ¿sí? De alguna forma van a quedar comisionados de transmitir ese conocimiento que se les dio. Si disponen de estos espacios, si esto quedó acordado, que se iba a hacer una capacitación, y el cliente al que se le hizo el desarrollo no mandó personal para hacerlo, pues nada, simplemente se hacen los espacios, se cumple con lo que se haya pactado, y si no mandaron la gente que tenía que venir y no se reagendó pues a tiempo, seguramente se va a tener que hacer el espacio. Y si requiere una sesión extra, ahí ya van a entrar a negociar, ¿sí? Van a entrar a decir, qué pena, nosotros negociamos la capacitación, la programamos desde tal día para un mes antes, nos confirmaron la asistencia de 20 personas y acá llegaron 2 y la capacitación se hizo, a nosotros no nos dieron modificación de absolutamente nada y la capacitación se hizo y ya está. Ah, que la necesitamos hacer otra vez, claro que sí, la hora ingeniero, se la cobra $1.000.000 capacitación, entonces hágale, si usted quiere hacerla, la hacemos. Ah, que necesito 10 horas, listo señor, hágale, son 10 millones de pesos extras la capacitación, tenga mi NEC y ya está, y póngalo, listo. Entonces, sobre todo NEC. Entonces digamos que hasta ahí, como tal, eso podría también tener, digamos que parte dentro del proceso del ciclo de vida del software. Y ya hacia el final, venimos con ¿qué? Con implantación. Siempre que sea, aquí está mal hecho el nombre, de hecho es implantación. ¿Qué es una implantación? No sé, yo creo que todos o algunos habrán escuchado el término de puesta en producción, ¿sí? Normalmente cuando se hace desarrollo, digamos que lo normal es que se tengan unos ambientes para desarrollo, ¿sí? Que son ambientes de alguna forma réplica el uno del otro. Entonces, un ambiente de desarrollo, ¿qué es? Normalmente un servidor en el cual yo tengo, si voy a trabajar con Java, por ejemplo, tengo en una máquina, tengo mi IDE, tengo un servidor donde guardo los fuentes, no sé qué, y tengo la base de datos para el ambiente de desarrollo. Perfecto, o sea, tengo toda la configuración de los elementos. Normalmente ahí se desarrolla. Luego, cuando se pasa al ambiente de pruebas, pues hay que hacer ¿qué? Hay que hacer un paso hacia las pruebas para que los de pruebas puedan llegar. Dime. El ambiente de producción y desarrollo, pues en cuanto a características técnicas, tiene que ser igual. ¿He recomendado? Pues digamos que no es necesariamente igual, porque muy probablemente el ambiente de producción tenga que ser un ambiente que tenga más recursos, más máquinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el ambiente de desarrollo, por más que se estrese y por más que se pruebe y por más que se hagan muchas cosas, digamos que en teoría y también dependiendo de la naturaleza de lo que se vaya a hacer, pero si tenemos un ambiente de desarrollo en el cual vamos a hacer ciertas pruebas, pero luego vamos a pasar a un ambiente productivo y es de un aplicativo, por ejemplo, para un banco, y sabemos que el banco al día tiene 1 millón de transacciones, pues claramente, si yo le pongo un ambiente de desarrollo muy chiquitico y lo replico en todos los ambientes de ahí para adelante, lo más seguro es que se me va a colgar el productivo, ¿sí? Entonces, normalmente siempre lo que se hace es, tengamos, digamos que la misma configuración de elementos. Si yo tengo una base de datos Oracle aquí, la tengo aquí, la tengo acá, y tengo una base de datos de MariaDB, la tengo en todos, sí, bien configurados, pero seguramente las condiciones o las configuraciones que van a tener en los diferentes ambientes, puede que de desarrollo y prueba sea igual, pero puede que el de producción sí sea necesariamente diferente, ¿sí? A nivel de recursos casi siempre, a nivel de CPU, a nivel de servidor, a nivel de memoria en el servidor, ¿sí? Y depende pues obviamente también de donde sea que lo vayamos a desplegar. Entonces, ¿qué pasa? Con esas implantaciones, chicos, tener mucho cuidado porque digamos que es el momento en el cual se generan muchas expectativas, se generan muchas campañas, ¿sí? Ya viene nuestra nueva imagen, espérala, no sé qué, no sé cuántas, y sale Bancolombia con un logo negro totalmente minimalista y vuelto a nada, pero esa era la campaña de ellos, era la campaña de expectativa. Y donde el logo no salga negro, sino que salga de otro color, se jode, ¿sí? Donde la modificación de alguna funcionalidad o el UX de la aplicación o de las interfaces de usuario de la aplicación no salga como es, hay problemas, ¿sí? Si digamos que toda la temática de la aplicación es blanca y negra
y por allá en la mitad salen cosas amarillas y verdes y de todos los colores. ¿Qué pasó? Venga, ¿qué pasó? No estamos acá con un criterio unificado. ¿Qué pasó? Hubo problemas aquí, hubo problemas acá, no sé qué, se reventó un CSS, no está funcionando bien una pantalla. Bueno, cualquier cosa que ustedes se quieran imaginar. Pues digamos que este es un momento de mucho fuego y de mucha tensión, porque normalmente hay muchas personas involucradas, ¿sí? A nivel de responsabilidades, no solamente los técnicos, ni la parte de tecnología. Hay partes de gerencias de productos y gerencias de no sé qué, y empieza uno a mirar hacia arriba, y resulta que ese producto que usted estaba haciendo, que era un desarrollo para un banco, que usted lo veía muy chiquito, porque siempre se entendió con Pepito, que era el líder de tecnología de allá, resulta que Pepito, durante los 6 meses que se hizo el aplicativo, tenía a 3 vicepresidentes encima, preguntando quién era, y luego tenía un gerente más arriba de ellos, que era el que estaba proponiendo el cambio de imagen, porque muy probablemente él lo que hizo fue que sacó un proyecto grandísimo de muchas cosas, entre las cuales una de las partes en las que se iba a innovar era con la aplicación que se estaba proponiendo, pero él puede que tenga muchos otros frentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se lanza el producto, o se lanza el aplicativo, o se lanza la página web, o se lanza el aplicativo móvil, o lo que sea que se esté lanzando, y aparecen un poco de lo que se llaman plumas blancas, ¿sí? Gerentes, vicepresidentes, gente técnica y gente que no es técnica, pero que a nivel de la empresa tienen rangos muy altos, ¿sí? Y empiezan a validar. Y normalmente son personas que dicen, ve, tan bonito, que no sé qué, pero quiero hacer tal cosa. Y resulta que esa cosa de pronto no se hizo. Y de pronto tuvo puntería para señalar algo que no se hizo, o tuvo puntería para señalar algo que no se analizó. Pero entonces, ¿qué pasa? Como nosotros fuimos tan juiciosos que todas nuestras fases las fuimos cerrando con planeaciones y con validaciones y con todo este tipo de cosas, puede que lo que él esté diciendo sea ¿qué? Sea un elemento adicional que me vaya a abrir nuevamente otra vueltica para este ciclo. Nuevamente identificar requisitos, nuevamente gestionar, nuevamente planear, nuevamente hacer análisis, diseño, pasar a documentación, codificar y volver a desplegar, ¿sí? Ojo, eso es muy bacano, pero si la persona que dijo, ve, mira, no, esta funcionalidad no está, y resulta que esa funcionalidad sí se había hablado en algún acta por allá y nunca se volvió requisito, y estas validaciones pasaron, y esas validaciones no tuvieron en cuenta que faltaba ser incluido eso, muy seguramente eso va a tener llamados de atención o va a tener problemas, y si son cosas muy críticas podrían tener desenlaces mucho más agresivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se saltaron fases, o mejor, se saltaron elementos que debieron haber sido analizados fase por fase, ¿sí? Entonces, digamos que tener mucho cuidado y mucha claridad con esto, ¿sí? Cuando se están haciendo este tipo de cosas. Hay formas en las cuales se pueden, digamos que de alguna forma blindar, ¿sí? Yo ya levanté los requisitos, los levanté bien levantaditos, hice una planeación, unos requisitos, unos casos de uso. Si me dieron validación, siga para adelante. Si me dijeron que falta algo, ajústelo, si es consistente, ¿sí? Para que luego no pase eso. ¿Por qué? Porque en los proyectos, y especialmente en los proyectos de software, hay una cosa que se llama cambio, ¿sí? Y el cambio es inherente a los aplicativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cosas caen, ya se dejan de utilizar, ¿sí? Se volvió obsoleta la tecnología con la que lo hicieron y hay que cambiarlo, ¿sí? O la reglamentación de un país para hacer cierta cosa cambió y toca hacer una modificación. Y no tiene el nivel de parametrización adecuado para cambiarlo simplemente en un campito, sino que toca hacer un cambio a nivel de código, ¿sí? O el cliente decidió cambiar su mentalidad. En ese caso, los cambios podrían ser o estar atados a nuevas negociaciones, ¿sí? Pero en últimas, el cambio siempre va a estar, ¿sí? Por X o por Y razón. ¿Qué es lo que hay que tratar? De que los cambios no sean por responsabilidad de nosotros como ingenieros de software ni como desarrolladores. Digamos que la idea siempre será que si hay cambios, sean por mejoras, por innovación, por goma, porque quieren hacer cosas nuevas, porque quieren incluir nuevos, porque la competencia sacó una cosa,
dentro de su aplicativo y nosotros tenemos que tenerla también. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Hay gente que trabaja así y eso puede darse, ¿sí? Importante tener eso presente, ¿sí? No, los cambios, no estar reacios a los cambios se pueden dar. Lo importante que es que los cambios no vayan a ser por parches de cosas que dejamos de hacer. ¿Listo? Bueno, chicos, por hoy dejamos la clase hasta este momento, ¿sí? Mañana continuamos, mañana sí tenemos clase larga. Mañana nos vemos en el salón 211. Los que estamos en Pereira tratemos de asistir. Si no vamos a asistir, pues obviamente queda la opción de la clase virtual, ¿sí? Y nada, muchísimas gracias por la atención y nos vemos mañana. Hasta luego, feliz noche. Listo, profe, muchas gracias. Compañero, buenas noches. Nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego. Hasta luego. Abuelo.